Continuamos en Aragón en Abierto. Este es el ambiente que se respira en Teruel gracias a la participación de miles de turolenses y visitantes que sienten como suya la historia de Isabel y Diego y hacen que toda la ciudad regrese hasta el siglo XIII. Nosotros enseguida les llevamos de nuevo en directo. Mira, mi padre. Mira, ¿qué? Antes volvemos hasta Ricla una vez más porque el grupo de Jotas nos ha preparado una nueva actuación. Todo un lujo, Cristina. Hola. Hola de nuevo, Alba. Pues todo un lujo porque estáis escuchando ahora mismo la voz de Alberto Remiro, que es el profesor de este grupo de Jotas de Ricla, y no me pueden negar que tiene un chorro de voz que nos está impresionando a todos. Bueno, a mí que acabo de llegar, pero incluso fíjense a los de su propio grupo de Jotas, que ya la habrán escuchado alguna vez, pero gente como por ejemplo Goya, que además es la más veterana del grupo, yo le veo hasta emocionada escuchando al profesor y ya lo habrra escuchado más de una vez, Goya. Sí, me gusta muchísimo la jota, hija. Desde muy niñica la he cantado y bueno, hasta que me muera, corazón. Tanto le gusta que ella dice que la canta desde pequeña. Este grupo de jota empezó hace 2 meses y dirán ustedes, ¿por qué Goya, que ya cantaba jota, se apunta a un grupo de jotas? ¿Por qué se apuntó, Goya? Porque usted quería cantar con guitarra, ¿no? Digamos que era algo que no había hecho nunca. Me apunté precisamente porque con guitarra no había cantado nunca, no he tenido esa oportunidad. Y entonces, pues ahora que tuve esa oportunidad, dije, no se me escapa y no me quiero morir sin cantar un par de jotas con guitarra. Y aquí tenemos a Goya, ella es solo uno de todo este, como decimos, de todo este grupo de canto, el grupo de Jotas de Ricla, que son todos ellos. Ya decíamos antes que hay gente de muchas edades, ahí tenemos a los más pequeños, también a Sebastián, que lo escuchamos antes, que ahora está al lado ya de su nieta. También las tenemos a ella, al profesor, que acabamos de escuchar, que me decía algo que yo no sabía, Alba, que en Aragón es muy importante la zona geográfica a la que te encuentres, para que se canten mejor jotas, ¿no? Y estamos en Ricla, que tiene una herencia muy importante, ¿verdad, Alberto? La herencia es, yo creo, de las más importantes que ha habido en el mundo de la jota, como fue Mariano Arregui. Pues se presentó con 5 campeonatos hasta la hora de su muerte. Fue un hombre que se subió al escenario muy jovencito, de niño, y se bajó pues casi cuando se moría. Yo tuve el privilegio de actuar, de las últimas actuaciones que hizo importantes en la Expo, pues tuve el privilegio de actuar con él y era pues una máquina cantando jotas, la verdad. Estamos orgullosos que están todos en Ricla de él, ahí sigue su recuerdo. Y hoy nos va a cantar María Isabel, que nos va a cantar, que le vamos a dejar ya el micrófono a ella. Pues mejor que lo diga ella, ¿no? ¿Qué nos vas a cantar, María Isabel? Pues he de subir al Moncayo. Dejamos el micrófono y escuchamos a María Isabel en este grupo de jotas. Para acariciar el cielo he de subir al Moncayo, he de subir al Moncayo para acariciar el cielo donde las águilas duermen, donde las águilas duermen, dormiré mi mejor sueño, dormiré mi mejor sueño, dormiré mi mejor sueño. He de subir al Moncayo. Preciosa esa jota que nos han dedicado desde Ricla, no solo esta, nos la llevan poniendo la banda sonora a lo largo de toda la tarde, gracias a sus vecinos. Nosotros regresamos hasta la Plaza de San Juan, en Teruel, donde Beatriz ha disfrutado de la fiesta durante toda la tarde, aunque es muy intenso el fin de semana que todavía tienes por delante.
esto no ha hecho nada más que empezar, Alba, porque realmente empezó ayer jueves, hoy viernes ha tenido lugar esa gran boda entre Isabel de Segura y Pedro de Azagra, y mañana quedan muchas sorpresas, y el domingo también, así que nadie se lo puede perder, sobre todo con este tiempo que nos ha hecho estupendo, porque realmente creíamos que nos iba a llover y parece ser que nos ha respetado, gracias a Dios, porque realmente se está genial, hasta la capa casi me sobra. Estoy intentando limpiarme un poco la lepra, que es cada día lo llevo un poco peor, ¿eh? No sé yo cómo me va a ir. ¡Ay, mira quién viene! ¿Quién viene por allá detrás? ¡Martina! Martina. ¡Buenas tardes! Que me ayude Fernando a bajar, porque es muy difícil. ¿Pero cómo vienes Además, tan con burro? falda y larga. Pues es que estaba en la Plaza del Tórico. Muchas gracias. Y no llegaba. Y Fernando se ha ofrecido a ofrecerme este transporte del siglo XIII. Además he hecho un montón de cosas. Me he comprado un reloj de sol y traigo una noticia. Una noticia de última hora. Vengo de la Plaza del Tórico. Allí había 4 damas que estaban contando todo lo que había pasado en la villa hoy y se rumorea, no se sabe si es cierto, pero quizá Diego pueda estar vivo. Diego de Marcilla. Diego de Marcilla. O sea, que eso que dicen igual es mentira, que ha muerto. Esto es última hora, madre mía. Oye, madre mía, si es que no, es que mira, esto es exclusiva y lo que es exclusiva te voy a decir lo que es ahora. Es que no los puedo dejar solos ni a la de 3. ¿Tú te crees que estamos aquí con Martina trabajando y tengo por allí detrás? Vamos a girar, compañeros, porque realmente están hasta los cámaras subidos en el Tío Vivo, pero es bueno, que no los podemos Sandra. dejar solos, Martina. Pero Tony, con una cara Alberto, ya... ahí los Tony, vemos. por favor. Tony, tú no te ibas a la guerra. Los demás a pasar el buen rato, a Mira, disfrutar Jennifer, de las David. bodas de Isabel de Segura. Y yo aquí Voy a dale que te trabajar. pego a la manivela, que vamos, no me va a hacer falta gimnasio a lo largo del fin de semana. Mira, ahí tenemos a nuestro compañero, ahí va la Mira, chica, Patri, nuestra qué compañera de guapa. producción, David, se va a montar. Oye, David, bien, ¿no? Ahí sentado. Más fuerte, que estás flojo. Eso, más fuerte, sí. Lo que vosotros digáis. Yo aquí trabajando como un mono, ¿sabes lo que te digo, no? Que voy a dejar a este hombre aquí que le vaya dando a la manivela. Caballero, por favor, váyale dando. Beatriz, me monto, ¿eh? Móntate. Que le dé el señor, claro que sí. Móntate con nosotros, Tony, porque David, hemos trabajado bien. Teruel está bellísima esta tarde. Hemos vuelto al siglo XIII y realmente solo nos queda decir que quedan muchos días por delante, que vengan todos a Teruel. Que venga todo el mundo, porque como bien has dicho, Teruel está más guapa desde que están aquí las redactoras de Aragón en Abierto. También algún redactor. Me he quedado preocupado porque a nuestro compañero Alexis no le he devuelto la forma humana, pero no pasa nada, tengo todo el fin de semana para intentarlo. Para intentarlo. Jennifer, por aquí, no sé si llego con el micrófono. Tú también has estado en los establos, has estado en muchos sitios. Sí, la verdad es que me he librado de alguna buena, como con los almogárabes, pero ahora Estábamos ya estoy bien asustados y por ella, ha sido ¿eh? una tarde genial, la verdad, para repetir. Estábamos asustados todos con Jennifer porque creíamos que la perdíamos entre los almogávares, realmente. Pero es que has visto que hasta nuestros compañeros, los cámaras, han decidido hoy divertirse, porque realmente lo decíamos, arriba Alexis, también, los que Ay, faltaban. Alexis, que ha vuelto. Todo el equipo, Alba, todo el equipo de Aragón en Abierto, decimos que nos lo hemos pasado en grande esta tarde en Teruel, que está preciosa la ciudad, y que venga todo el mundo a las bodas de Isabel de Segura, porque como bien os decía, todavía quedan muchas sorpresas mañana y pasado. Nosotros nos quedamos aquí, Alba, dando unas vueltecitas. A ¡Hasta disfrutar de luego! esas fiestas. Adiós, enhorabuena a todo el equipo por el excelente trabajo que habéis hecho. Y no solo ellos, nuestros compañeros de Unidad Móvil también van a estar este fin de semana en Teruel para contarles el próximo viernes cómo se han desarrollado todos los actos. Será la próxima semana, porque hoy a partir de las 9:15, Unidad Móvil nos trae todos los secretos del Paseo de la Independencia de Zaragoza. Vean. Si te de ser sincero, salimos poco. ¿Cuánto se paga por una oficina? Entre 1.200 y 1.500 euros al mes. Es la más grande del centro. La gente un día como hoy me toca y me dice, oye, ¿puedo pasar a ver cómo se ve el Paseo Independencia? Paseo de la Independencia se comenzó aquí. ¿Les debemos el Paseo Independencia a los franceses? Sí. Su contrato de alquiler entonces era uno de los más antiguos de Aragón. Entonces eran 5.000 pesetas al año. El Camerín de la Virgen en la boda de Augusto Alguero y Carmen Sevilla. La primera vez que vino aquí se le hizo también un ramito. 800. 800, pero con derecho a piso. Exacto. Y chicas también pasan por aquí, Paco. Sí, y chicos guapos también.
¿Qué hace por aquí? Pues algunos rato la risa. Y la juventud es eterna. ¿Ese es un Hércules? Sí, te encuentras a mucha gente que dices, joder, son del paseo. Es la cita que tienen hoy con Unidad Móvil a las 9:15 de la noche. Nosotros nos vamos ya, disfruten del fin de semana y esperamos que les haya gustado especialmente toda la transmisión de Teruel. Les esperamos el lunes. Hasta entonces.